Vamos a continuar con las entrevistas y ahora nos acompaña aquí en los estudios la ex ministra de Justicia y además secretaria general del Partido Popular Cristiano, que por el momento no tiene inscripción. En eso estamos. Marisol Perestello. ¿Qué tal, Marisol? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Brevemente, dice, en eso están recolectando firmas de nuevo. Estamos terminando un proceso de reingeniería, revisando las cosas que hicimos mal para no repetirlas, Sí. y estamos comprando el kit, yo calculo que en mayo, junio, y saliendo a buscar las firmas. Pero no queremos hacerlo como un ejercicio automático frente a la pérdida de inscripción, sino como hemos recorrido todo el país, en algunos han sido virtuales, otros han sido presenciales, y lo que hemos hecho es escuchar para construir fue la primera etapa, casi 4 meses. Estamos trabajando el estatuto, lo terminamos ahora para garantizar meritocracia, representación a nivel nacional, capacitación de cuadros, y vamos a terminar con la identidad partidaria y saldremos por los votos, esperamos que en mayo o junio. Hay algunos asuntos como por ejemplo los locales, ustedes ya los tienen, no tienen que, digamos, empezar de cero para cumplir con los requisitos de la inscripción. No, nosotros éramos el partido con mayor militancia, 200.000 militantes, ¿no? Sí. Y lo que queremos ahora es los 24.000 militantes que refunden el partido, que lo reinscriban, sean personas que tienen algo que darle al país en términos de capacidad, conocimiento, expertise, voluntad de ser representantes a nivel local o a nivel regional. Así que estamos haciendo un trabajo en profundidad, interesante, agotador, en el que lo que me ha quedado claro es que hay una desilusión por la política, también en quienes han hecho política, muy grande. Sí. Y hay que volver a recuperar esa esperanza, ¿no? Y ese sinónimo de política-servicio que se ha perdido de vista y se pierde de vista, lamentablemente. Muy bien. Suerte en ese empeño. Vayamos a los asuntos de la política, efectivamente, o judiciales políticos. ¿Qué impresión tienes tú de este pronunciamiento? Sabemos ya del Pleno de la Corte, no solamente del presidente de la Corte, que le requiere al Estado peruano que, digamos, mientras que ellos no resuelvan el asunto de fondo, no permitan o no cumplan con la disposición de liberar a Alberto Fujimori. Era previsible, ¿no? Tan como era previsible que el fiscal que tiene a su cargo la investigación de Pativilca iba a pedir el impedimento de salida al país y probablemente cambie el mandato por mandato de detención. Y eso es lo que me parece más duro de toda esta historia, ¿no? Que nadie piensa ni en las víctimas ni en el propio señor Fujimori. Piensan en lo que esto puede significar políticamente, pero se había pedido un día antes de la sentencia del TC unas medidas provisionales a la Corte. El TC pudo haber esperado las medidas provisionales o pudo haber hecho lo que hizo. Adelantó la sentencia y la promulgó. Hoy lo que la Corte está haciendo es pedir lo mismo. Decir, suspendan la ejecución de la sentencia del TC, que en el 149 periodo de sesiones, que es ahora y termina el 8 de abril, nosotros vamos a explicar o vamos a tomar una decisión. Y yo creo que ese es uno de los aspectos, que es el fallo sobre Barrios Altos y Cantuta. Y están los otros dos. El tema siempre se ha tocado como amores y odios, Mario, y nos hemos olvidado del tema jurídico. Hay en realidad campo de batalla político y lo jurídico está ahí, digamos, como pretexto. ¿Es lo que manipulado muchas veces o como lo que ya estamos acostumbrados últimamente, que los juristas lean la ley en función de lo que ya decidieron y escriban una sentencia en función de lo que ya decidieron, ¿no? A mí nunca me han gustado los antis ni los odios, no creo que la cárcel sea venganza, trabajo en cárceles, creo en los indultos, creo en la liberación anticipada, creo en el cambio y en lo que el verbo que usan en la cárcel es un verbo que se ha inventado, que se llama la progresión, ha progresionado, dicen en la cárcel, que significa ha mejorado en su conducta, en un lenguaje normal. Sí, pero dicen progresionado, ese es el término y todas las personas que están en la cárcel van a entender a qué me refiero. Pero lo real, Mario, es que eso no existe en la legislación. Hay una legislación temporal que se aplicó por pandemia, pero siempre que vemos el tema carcelario o penitenciario lo vemos sobre los presos emblemáticos. Y hay 80.000 personas que necesitan un poco de predictibilidad, un poco de comprensión respecto de quien ha progresado en su conducta y ha cumplido parte de la condena. También en personas de tercera edad como el señor Fujimori, que ya no pueden cometer los delitos por los que están presos y podrían cumplir una condena en su casa o con un grillete. Nada de eso es posible si tú partes de la negación de un hecho que no se puede negar, y es que hay una sentencia en un caso, que hay 7 casos pendientes de extradición y que hay un caso en investigación que es el caso Pativilca. Y que todo esto tiene víctimas que por lo menos merecen una consideración en términos de
que pueda ir a su casa, porque esto no se trata de dejar que nadie muera en la cárcel, salvo que su libertad ponga en riesgo la seguridad del país, como Abimael, por ejemplo, en su momento. Sí. Pero si no ese es el caso, o el de un narcotraficante o el de un violador, y es alguien que ya no teniendo poder no puede causar el daño que causó, se pueden evaluar alternativas que no dañen a las víctimas ni a la justicia. Y sin embargo nadie quiere hacer eso, todo el mundo vuelve al discurso del indulto que lamentablemente, y lo digo de verdad con dolor, fracasó una vez, y lo previsible desde el punto de vista jurídico es que esta vez también fracase, ¿no? Y no es algo que me alegre, porque siento que volvemos a olvidarnos de los privados de libertad y de la situación general del sistema penitenciario. Entendemos. Pero vayamos al asunto político, ya que mencionas que esto es, o coincides en que esto es un campo de batalla político también. ¿Qué cosa augura esto para el escenario político peruano? Fatal. 2 días después de la moción de vacancia votada en el Congreso, sin alcanzar la votación requerida para, digamos, hacerse efectiva la vacancia. Lo que también era previsible, ¿no? Sí, porque claro, en el Congreso los mismos impulsores lo que hay son intereses subalternos y excepciones importantes en todas las bancadas que no tienen la fuerza para sustentar una vacancia ni el valor para decir nos vamos todos, que es lo que va a terminar pasando porque ha perdido más el Congreso que el presidente, lo que no significa... Ha perdido, esa es una primera opinión, ¿tú piensas que sí, en la votación del lunes ha perdido más el Congreso? Absolutamente, absolutamente. O sea, primero que quienes no están en el día a día pensaban que sí existía una posibilidad que quienes estamos en el mundo de la política sabemos que no existe, claro. Porque la agenda de los partidos políticos... No hay 87 votos por... Punto, pero además no hay 87 votos porque dentro de las bancadas donde debería de haber unidad, Acción Popular, APP, hay una pelea interna previa a las elecciones internas para las municipales y regionales. Sí. Entonces ese juego perverso que no toma en cuenta los problemas de la gente, la salud, el tema de salud que es gravísimo, la falta de medicinas, el incremento de precios, que lo sentimos todos los días por mala gestión, por deficiente gestión, por un pésimo ministro de salud, entre otras cosas, lo van perdiendo de vista y van desprestigiando más la política, que es el punto con el que empezamos, ¿no? Entonces siento que esto del expresidente Fujimori va a ser usado nuevamente como un argumento para confrontar, ¿no? El fujimorismo de Alberto Fujimori siempre va a dividir al país. Y lo real es que no es el mismo hombre de hace 10 años ni de hace 20, ¿no? O sea, sí hay un deterioro en su calidad de vida y en su salud. ¿Que eso justifica la impunidad? Por supuesto que no. ¿Que eso justifica que se salte en la ley? Por supuesto que no. Pero sí justificaría que pensáramos en conjunto sobre salidas a situaciones como esa, porque no es la única. Hay muchas situaciones similares, ¿no? Que no ponen en riesgo al país, al contrario, su libertad lo que va a hacer es calmar el tema, pero una libertad que puede ser condicionada, con grillete, domiciliaria. Lo peor que va a pasar es que salga con o sin corte y que el fiscal que investiga a Pati Vilca cambia mandato de detención. Ya puso impedimento de salida del país, podría perfectamente solicitar detención. Y eso nos va a poner en una situación de confrontación aún mayor, similar a la del 7 de junio, y quien va a capitalizar todo esto es el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que lo capitaliza si la confrontación deja mellado a lado y lado? No, porque no hay lado y lado. Hay fujimorismo, quienes votaron y votamos, en realidad, por Fujimori, sin que esto fuera pues felicidad ni mucho menos, sino simplemente un poco de responsabilidad política con el país. Y hay quienes no votaron por Fujimori y tampoco por Castillo, y quienes no votaron por Fujimori ni quisieron correrse el riesgo de que ganara y votaron por Castillo. Y hay un mínimo que es el que votó en primera vuelta por él y quizás en segunda vuelta con ilusión. Ese mínimo existe, el que votó por él y cree en la barbaridad de la constituyente, no de reformas en las que creo, sino de cargarse todo y cargarse la libertad de expresión y hacer lo que quieran. Entonces yo siento que lo que vas a hacer es este grupo del medio que no votó por Keiko, porque no votaría nunca por ella, en ninguna circunstancia, vuelva a alejarse, ¿no? Yo creo que quien le da gobernabilidad al presidente Castillo es precisamente este sector. Ese sector que cree que pidiendo vacancia el 7 de junio se lograba generar unidad en el país, ¿no? Cuando en realidad el presidente ha dado razones suficientes para que lo vaquen desde que empezó a ejercer, pero le debieron dejar, por lo menos darle la oportunidad de hacer las cosas bien o de equivocarse, que es lo que lamentablemente ha hecho. La confrontación política dentro y fuera del Congreso, tengo yo la impresión de que de todas maneras mella a parte y parte, porque, digamos,
el gobierno se constituye en el Congreso y fuera de él también como una fuerza que choca con no solamente el fujimorismo, sino con los sectores, digamos, contiguos al fujimorismo en el Congreso y fuera de él. Y entonces esa confrontación también le resta oxígeno político al gobierno, entiendo yo. No, porque el gobierno va a hacer lo que sabe hacer, hacerse el muertito, ¿no? Va a respetar la decisión de la Corte, que además no le queda alternativa. Sí. Porque aunque pateara el tablero de la Corte, como seguramente van a querer hacer quienes no entienden que lo único que podemos hacer ahora los demócratas es proteger las instituciones. Sí, no, pero yo ya estaba hablando de la confrontación política en general, parte de la cual es esto que está sucediendo con Fujimori. Pero mañana va a votarse la censura del ministro de Salud y no es inverosímil que termine siendo censurado, como tampoco es inverosímil que... ¿Perdón? Debiera terminar siendo censurado. Sí. Como tampoco es inverosímil que en una cantidad X de meses surja otra situación que haga que un sector del Congreso vuelva con el tema de la vacancia, si es que no con el de la acusación constitucional. De manera que esta película continúa. Digamos. Sí, pero la película es una con Fujimori privado de libertad o con Fujimori en su casa con prisión domiciliaria y otra con un Fujimori saliendo y volviendo a regresar o saliendo simplemente, porque la reacción va a ser mucho mayor. Igual que con la discusión del ojo que llora. O sea, hay una realidad que en Lima parece que no quisiéramos ver. Y es que en las zonas de Andahuaylas, en las zonas de Ayacucho, en la zona de Huancavelica, existe la sensación de que el terruqueo, que lamentablemente es un término que ahora tenemos todos claro, pero que siempre ha existido, no aplica para el caso de Castillo, probablemente para el caso de él no, pero para el caso de gente que colocó en su entorno y que está todavía en su entorno sí. Hablo de Bermejo y hablo de que fue su primer premier o primer ministro, como fuere, no me acuerdo ni el nombre. Pero también al antiguo ministro de Educación se le atribuían vinculaciones con los organismos de fachada de Sendero, ¿no? Sí, pero esos organismos de fachada han intentado entrar a hacer política hace muchos años, Mario. El tema es sumamente delicado, ¿no? Y mientras no se entienda que es el grueso de la gente fue víctima de estar entre dos fuegos y que ese grueso de la gente merece respeto, reconocimiento y justicia, vamos a seguir teniendo dos miradas del Perú que no se ven, que no se miran, ¿no? Negando las cifras y los números del informe de la Comisión de la Verdad. Puedes no estar de acuerdo con las conclusiones, pero los hechos están ahí. Puedes reclamar, como de hecho he reclamado yo siempre, la participación de las Fuerzas Armadas, pero no puedes negar los hechos. Entonces siento que hay momentos como este en que el país tendría que pensar en cómo sostenemos la democracia, Mario. Y sostenemos la democracia con la ley, con el Estado de Derecho. Y eso en el Perú es lo que menos funciona, ¿no? Porque si comienzas a jalonearla y a interpretarla según tu antojo, entonces estamos mal. Si se genera impunidad porque se fugan los sobrinísimos, estamos complicados, ¿no? Bueno, pero la fuga de los sobrinísimos, como dices tú, no es por haber interpretado la ley de determinada manera. Eso tiene que haber sido consecuencia de un dateo. Ah, totalmente, totalmente. Yo creo que el cambio al nuevo fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, puede significar la revisión de varios temas. ¿Tú crees que ese dateo tendría que haber provenido de allí, del Ministerio Público? Es que no hay otro lugar donde podría haber salido, ¿no? Y de hecho que el fiscal coordinador haya dicho en algún momento que él quería tener acceso a la información antes de los allanamientos, habla muy mal de él, porque no tendría por qué tenerlo. O sea, yo creo que la autonomía del fiscal y la actuación de los equipos de la Fiscalía para un caso puntual debieran de tener capacidad de determinar si ha habido una fuga de información o no. Ya cuando esa información se da oficialmente sin que corresponda, ya las cosas se complican, ¿no? Yo sí siento que, pero no me refiero solamente, Mario, al problema de la interpretación de la ley. En general en el Perú, la gran enfermedad es la impunidad. Y esto tiene que ver con impunidad. Dentro de esa impunidad, los problemas y los síntomas son la corrupción y son la inseguridad. Entonces tú tienes que, venimos discutiendo el tema de la cuestión de confianza, el tema de la vacancia, los temas indígenas, que acaba de haber una sentencia del TC que va en contra de toda la línea jurisprudencial de la Corte y de América. Y tienes la última sentencia, que es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Fujimori, que sería terrible, pero va a pasar que la Corte terminará cuestionando el fondo, porque eso puede terminar en que nuevamente se reclame vámonos de la Corte. Y eso significaría, con los buenos y los malos
fallos de la Corte, que perdiéramos una instancia internacional a donde poder hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Que es lo que le ha quedado a Venezuela, lo que le ha quedado a Nicaragua, lo que le ha quedado a Bolivia. Nos pondríamos en esa categoría, dices tú. Yo sí, pero por supuesto. Pero, nuevamente no es verosímil que eso ocurra, que nos retiremos de la Corte. Hay sectores que lo quieren. Hace muchos años. Pero no son sectores mayoritarios, claramente. ¿No? Si no, ya habría ocurrido. No, porque la diferencia es que antes había una contención muy grande desde los gobiernos. No sé cuál va a ser la posición de este gobierno que se quiere cargar el Tribunal Constitucional. A mí me parece una barbaridad. O sea, ¿tú imaginas a este gobierno conviniendo en retirarse de la Corte Interamericana? No, mientras... Además es un procedimiento que toma bastante tiempo. Bueno, Fujimori se fue de la Corte de un día para otro por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y por eso es que perdimos el caso contra Castillo Petrucci, perdimos el caso del penal Castro Castro y perdimos el caso de Ibcher. Porque decidieron irse y patear el tablero de la Corte porque nadie entiende el procedimiento. Tú te tienes que ir un año después y todo continúa. Sí. Y estás obligado a respetar todos los fallos. Pero lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional con el tema indígena va a terminar en la Corte, Mario. Sí. Y va a terminar generando responsabilidad económica y responsabilidad penal para quienes terminen siendo responsables, ¿no? Entonces es triste ver cómo nuestro sistema legal se va poco a poco minando por nuestros actores políticos, ¿no? Corroyendo en realidad. Sí. Muy bien. Sí. Muchas gracias a Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y secretaria general del PPC por la entrevista. Muchas gracias a ti, Mario.